el capítulo anterior, ¿verdad? Sí, doctor. Prácticamente quedaba quedaba lo de la cirugía, que no me interesa que los abordajes, etcétera, no me interesa que lo sepan, ¿sí? Entonces sí me interesa ver lo de las fracturas, vamos a ver fracturas, terminamos este capítulo y ya poder empezar fundamentalmente ya la otología, ¿verdad? Fracturas faciales es un tema bonito que lo van a ver en el servicio de urgencias ustedes cuando hagan su internado, o estén haciendo prácticas ahorita en urgencias, van a ver fracturados de la órbita, los motociclistas sobre todo, los golpeados de la cara. Llega mucha gente y cuando menos tener el ABC de que son las fracturas de la cara, ¿verdad? Y craneofaciales. A ver, adelante, los escucho, por favor, ¿sí? Empezamos con este capítulo. Vamos a empezar con las fracturas craneofaciales Sí, y las fracturas nasales. sí, Estos van a ocupar el tercer lugar entre las fracturas más comunes y es cualquier desviación o fractura de los huesos nasales que implica fractura concomitante del tabique cartilaginoso. sí, Y durante el transcurso de las primeras horas tras el traumatismo nasal suele haber edema y equimosis que complican el diagnóstico y sí, si sucede esto, se tiene que posponer el tratamiento de 3 a 6 días hasta que el edema se reabsorba. sí, Pero, sin embargo, si se atiende de forma temprana, la deformidad puede corregirse de modo definitivo en ese mismo momento. así es. Una desviación externa de los huesos nasales puede deformar, aplanar y ensachar la nariz. La presencia de crepitación local sugiere fractura o una luxación. Y valorar el estado de la vía respiratoria nasal, en especial el tabique, se tiene que realizar para descartar la presencia de laceraciones en la mucosa o hematomas del tabique. Y para revisar lesiones en los niños va a ser necesario administrar anestesia general. Sí, También se deben de explorar los arcos supraorbitarios e infraorbitarios y la región cigomática para ver si no hay alguna fractura. así es. En las proyecciones radiológicas más empleadas son la de Waters y el perfilograma nasal. Y para inducir mayor efecto anestésico se puede filtrar gilocaína con adrenalina para bloquear toda la inervación externa de la nariz, que es los nervios supracoclear, etmoidal anterior e infraorbitario, la región del vestíbulo y el borde caudal del tabique. Así es. Y en la reducción cerrada de fracturas nasales, este es un procedimiento que se puede practicar durante los primeros días del traumatismo. Si el paciente se atiende después de 7 u 8 días, se va a considerar un procedimiento de rinoplastia. Entonces No, tenemos la posibilidad de una reducción cerrada de fractura nasal hasta los 8 días. Ya después de 8 días, ya la fractura ya está consolidada. Es muy difícil acomodarla, como dicen ahí los dibujitos que pusiste. Anestesiamos en forma local ahí al paciente y con unas pinzas especiales, ¿verdad? Movilizamos la nariz tanto del septum como de la pared lateral, ¿verdad? Las de la derecha es una pinza especial que se toma la pared lateral de la nariz y la parte interna y se acomoda el hueso maxilar, que es la pared externa, si está hundido, y la otra se mete en la nariz, ¿verdad? Como en la imagen izquierda baja, meten un aparatito en las dos fosas nasales y mueven el tabique y lo suben si está deprimida la nariz. Esa es una reducción cerrada de fractura dentro de los 8 días, no se les olvide. Luego, aquí las fracturas desplazadas de forma lateral se pueden reducir mediante presión digital externa hacia la línea media, como lo comentaba, sí, ahí y está las escrito. fracturas nasales simples no van a requerir taponamientos nasales. Y Bueno, cuando son conminutas o inestables, se van a introducir con cuidado unos taponamientos nasales de gasa impregnada en vaselina. así es, pues hay que En la, taponar para que no se movilice, ¿va? Ujú. ¿Qué más? En la reducción abierta de las fracturas nasales
Aquí cuando los traumatismos frontales son muy graves, producen un hundimiento de la pirámide nasal con esquirlas óseas hacia las regiones orbitaria, etmoidal, maxilar o en la superficie externa de la nariz a través de laceraciones en la piel. Sí, Montgomery denominó este tipo de lesiones fracturas nasomaxilares. sí, Y las fracturas inestables se van a tratar con soportes de silicón que se pueden fijar con un hilo con alambre que se pasa a través de la piel, la apófisis ascendente del maxilar y el tabique nasal hasta la región contralateral. ujú, Los soportes se van a dejar de 1 a 2 semanas y durante el mismo tiempo se va a construir también el tabique mediante una incisión de hemitransficción. exactamente. Vemos ahí los soportes en azul fuerte y la reducción de la rectificación del septum nasal mediante una septumplastía cuya vía de abordaje se llama hemitransficción, ¿sí? Esa es una vía de abordaje para corregir el tabique. Luego vemos los hematomas, ¿verdad? Y vi un hematoma. Hematomas nasales, ahí están los hematomas. ¿Qué son? Estos son un efecto de los traumatismos que se acompañan con fracturas del tabique cartilaginoso. Aquí Sí, los vasos pericóndricos que lo riegan se laceran y hacen una acumulación local de sangre y esto hace que se eleve el pericondrio sobre el cartílago. Se complican por la formación de abscesos y causan erosión y reabsorción del cartílago y tabique y provocan deformidad del dorso nasal. sí, Pueden producir también perforaciones septales al reabsorberse al cartílago. Y el tratamiento va a consistir en una incisión y drenaje y se recomienda efectuarlo también a través de una hemitransficción. muy bien. Y la anosmia postraumática, esta tiene una frecuencia del 5 al 7% y casi la mitad de los casos se van a relacionar con accidente de tránsito y el 15% de los pacientes va a tener fracturas concomitantes de los huesos nasales. Sí, Aquí las contusiones faciales van a tener un origen más de hiposmia que anosmia. Y el muy sitio bien. más común de las lesiones en el sistema olfatorio va a ser que el área se encuentre encima de la lámina cribiforme. Cribosa, así es. Una fractura alta de la nariz, ¿verdad? El hueso Eh, cigomático. A ver, explícanos qué es eso. Dice que se articula con el temporal, frontal y ala mayor del esfenoides maxilar. Los signos y síntomas de sus fracturas son en esencia los Entonces, el siguientes. hueso cigomático es el hueso que nos tocamos en la cara. El hueso externo está en nuestra órbita inferior hacia afuera y la protuberancia de hueso que nos tocamos, ese es el cigoma o hueso cigomático, ¿va? Es un huesito, ¿sí? Tóquenselo todos, el huesito que está bajito de la órbita hacia afuera, que es una protuberancia, es el cigoma. Entonces, como está saliente eso, es muy frecuente que se nos fracture con golpes, sobre todo de pelito, con la mano, ¿sí? O caídas, y se nos fractura el cigoma. Entonces, y precisamente clínicamente, ¿qué encontramos? Hundimiento, Hundimiento de la mejilla, se hunde la mejilla, exactamente. Luego B, alteraciones oculares como diplopia, disminución de la movilidad ocular, edema preorbitario, ¿qué más? en oftalmos y tosis, disminución de la movilidad mandibular con presencia de trismos, Así eh, es, deformidad ósea palpable del borde infraorbitario, exacto, hipoestesia en la región del nervio infraorbitario, sí, epistaxis, enfisema subcutáneo. Los estudios radiográficos convencionales como Caldwell y Waters lateral muestran opacificación del seno maxilar, una solución de continuidad en el hueso o la presencia aérea en la región orbitaria. ok, muy bien, Ahí tenemos la imagen de la reducción de la fractura nasal. sí. Luego Bueno, reducción indirecta, ¿qué dice? dice, se traza una pequeña incisión en el surco gingivobucal, justo detrás de la tuberosidad del maxilar, y con ayuda de un elevador curvo se ejerce tracción hacia adelante hasta llevar el hueso a su posición original. Entonces, esa es la técnica para reducir la fractura del malar, ¿verdad?
del hueso malar por una incisión gingivolabial superior, te metes hacia el hueso con una pinza, con un instrumento, ¿va? Y elevas el hueso que se deprimió y lo colocas en su sitio, ¿sí? A veces hay necesidad de meterle microplacas o mini placas, ¿va? Micro o mini placas. Es una cirugía generalmente hecha por los maxilofaciales o otorrinos con experiencia en fracturas faciales, ¿va? Es relativamente sencillo reducir una fractura del hueso malar, no complicada. Hay fracturas de hueso malar que pueden afectar seno frontal, órbita, y se requieren mayores técnicas, ¿va? Esta es la técnica sencilla. ¿Qué más? Bueno, reducción percutánea se Sí, lleva a cabo con unas pinzas de campo que se aplica entre el borde orbitario externo y el arco cigomático, manipulando así el segmento hasta llevarlo a su sitio original. a su sitio original. También es una percutánea por fuera, se agarra el hueso y se mueve, ¿va? También puede ser percutánea o transbucal, ¿va? Bueno, la Y luego reducción por por la la vía temporal, ¿qué es? Consiste en una incisión de 1 centímetro detrás de la inserción del pelo de la fosa temporal. A sí, continuación se aplica en un plano profundo de la fascia temporal el instrumento para reducir la fractura, sin lesionar el músculo temporal. Durante esta maniobra, el cirujano debe utilizar el hueso temporal como palanca, dado que ese sitio es delgado y aumentaría la posibilidad de que ocurriera una fractura. así es, a través de una incisión externa, ¿verdad? Y se puede elevarse por un instrumento el hundimiento de la cara, ¿verdad? Son tres tipos de vía para reducir la fractura del malar. Ya hablaste de tres. ¿Qué más? Reducción Para la transantral, la cuarta. se realiza con una incisión tipo catwalk y look. Una vez efectuada la antrostomía por vía anterior, se introduce un elevador curvo para realinear los huesos fracturados y después se coloca una sonda Foley que se retira a través de una antrostomía intranasal previa. La sonda con el globo insuflado sirve de soporte a la fractura y se deja de 8 a 10 días. De 8 días. Esta reducción transantral a través del seno maxilar y por la vía de Cadwell-Loop, que es la incisión, recuerden, la Cadwell-Loop es la incisión gingivolabial. Eh, haces la incisión, tocas la pared anterior del seno maxilar y abres una ventana y ya entras a la cavidad maxilar o antromaxilar. Y de ahí pues ves fracturas del antromaxilar y las reduces con un globo, ¿va? Metes una sonda de Foley y reduces la fractura maxilar que pueda acompañarse del malar, ¿va? Adelante. La fijación abierta, ¿qué es? Dice, en todas las fracturas desplazadas en que no sea posible llevar los fragmentos a su posición original o cuando quedan reducidos en forma inestable, se recomienda fijar los fragmentos óseos Por por vía externa. incisiones externas. Abrir la piel donde está la fractura y poner ahí las mini placas. ¿Qué más? ¿Se Bueno, puede trazar? hay varios, bueno, pues el procedimiento se puede trazar una incisión a lo largo del margen inferior de la porción externa de la ceja hasta exponer la región cigomático-frontal que se fija con un hilo de alambre previa elaboración de orificios con una fresa quirúrgica. También se puede colocar una mini placa con tornillos de fijación o se aplica un tornillo de fijación con especial cuidado de proteger el contenido orbitario. Ok, técnica quirúrgica. Que nos quede la idea nada más, que pueden ser vías externas con tornillos o mini placas o alambres, ¿va? A ver, Les iba rápidamente menciona esta, las comentando, del borde infraorbitario se abordan. se abordan a través de una incisión abajo del párpado inferior o transconjuntival. Una vez expuesto el borde infraorbitario con la fresa quirúrgica, se crean dos orificios a través de los cuales se aplica un hilo de alambre número 26. Otro método de fijación estable recurre al empleo de microplacas con tornillos de fijación de 1 milímetro que no producen defectos visibles en el párpado inferior. Si durante la cirugía se observa que hay una herniación de la grasa preorbitaria, se levanta con cuidado y se coloca de modo subsecuente un pedazo de cartílago, hueso, silicona en el borde inferior de la pared orbitaria.
con lo cual se evita una herniación posterior. Bueno, eso está muy explicado. Las fracturas del malar se relacionan mucho con las fracturas del reborde infraorbitario, ¿sí? Igual, cirugía de mini placa, y si hay fractura del piso de la órbita, meterle un cartílago o meterle silicón y levantar la grasa que se fue al seno maxilar. Esto ya de los clavos, pásalo, eso no es Sí. importante. A ver, ¿qué dices de fracturas del arco cigomático? Léele. Se Se caracteriza, caracteriza, por dolor en esta región que aumenta al hablar y masticar. Puede existir trismo por contacto de la porción desplazada del arco cigomático con la apófisis coronoides y el músculo temporal. Las fracturas no desplazadas no requieren tratamiento específico. Las fracturas con hundimiento pueden reducirse por vía intrabucal o temporal. Goldsmith ha sugerido colocar solo 2 a 3 puntos con nylon 2.0 que se aplican a través de la piel del arco cigomático alrededor del trazo de fractura. Una vez hecho lo anterior, se deja un soporte con una lámina de aluminio que se corta y moldea siguiendo el contorno del cigoma contralateral. Dicha fijación se conserva por 2 semanas. bien. ¿Qué Y más? aquí tenemos la imagen. Sí. Adelante. Bueno, fracturas maxilares y de la porción media de la cara. Estas A ver, fracturas ¿cuáles son? de la clasificación del Lefort. No se les olvide la clasificación de Lefort. Y hay 3 tipos de Lefort. ¿La 1 cuál es? Rápidamente. Fractura transversa, afecta la porción inferior de la región media de la cara, puede ser unilateral o bilateral. El trazo de fractura es transversal a través de la porción inferior del maxilar y la cavidad nasal. Bien. El segmento resultante. Del maxilar incluye el proceso alveolar, una porción dentro del antro maxilar, el paladar duro y la región inferior de la lámina pterigoidea. ¿Y el El tratamiento? tratamiento Dilo nada más. es fijación intermaxilar con alambre número 25. Punto Las ya. barras Así déjalo ya. Hay un tratamiento quirúrgico con fijación intermaxilar. Es el tratamiento. La fractura Lefort 1. Ahí está la Lefort 1, que es una fractura horizontal, ¿verdad? ¿Sí? Ujú, muy bien. Del maxilar, ahí la vemos. Ahora, la 2 es una fractura piramidal. La primera es horizontal, es una fractura que afecta el maxilar en forma horizontal. Ahora, este Lefort 2, piramidal. Defínela, pasa a través. Pasa a través de los huesos nasales y lagrimal, piso de la órbita, borde infraorbitario, porción superior del antro maxilar y las láminas pterigoideas hacia la fosa pterigopalatina. En una Puede forma de ocurrir triángulo, ¿sí? Pueden ocurrir. fracturas concomitantes de la lámina cribiforme y el techo de Cribiforme. las celdillas etmoidales, con rinorrea del líquido cefalorraquídeo. También puede estar dañado el sistema lagrimal debido a que el segmento de fracturas es móvil, denominado Sí. maxilar flotante. A ver, Bueno, y los primeros 2 renglones del tratamiento, ¿qué dice? consiste en fijación intermaxilar con suspensión interna de las barras a través de las regiones cigomático-frontal e infraorbitaria. Se Y sugiere dejarla con 4 semanas. ¿Sí? Ujú. También se pueden aplicar mini placas, ¿te fijas? Las mini placas, que es lo que más se está utilizando actualmente, ¿sí? Ok. Las mini placas. Ahora, el tipo 3, que es la disfunción, es la más severa, que es la disfunción craneofacial, que es la separación de la cara del cráneo. Consiste en la separación, Completa los huesos faciales de sus uniones es la craneales. más severa, ¿verdad? La que 3. El trazo de fractura se extiende A lo largo de la sutura nasofrontal y la unión del etmoides con el hueso frontal a través de la fisura orbitaria superior, la pared lateral de la órbita y la sutura cigomático frontal sí, y y temporocigomática. temporocigomática. Se Es observa frecuente también frecuentes de las láminas pterigoideas y rinorrea del líquido cefalorraquídeo a través del techo de las celdillas una etmoidales y la lámina ok, cribiforme. fractura muy severa de la cara. ¿Qué más? Ahora vamos a ver las del piso de la órbita, que ya las mencionaste. Adelante. Bueno, seguimos con la fractura del piso de la órbita. Sí, Debido a la forma crónica de la órbita, un traumatismo anterior desplaza su contenido en dirección posterior. El desplazamiento es por lo general de 3 milímetros en la pared media o inferior de la órbita y produce un cambio en el volumen orbitario de 7 a 12%.
y 2.5 a 4 milímetros de desplazamiento del globo Y ocular. se desplaza el globo. Ahí vemos en la tomografía a la derecha, la grasa metida en el seno maxilar y el ojo, pum, se va para abajo, ¿verdad? Vemos una proptosis o una caída del ojo, ¿verdad? Del lado izquierdo en este caso. ¿Qué más? Ahí vemos la Entonces, fractura. ¿Cuáles son los signos y síntomas de la fractura del piso orbitario? Menciona los 6. vamos a tener los signos y síntomas. El primero va a ser enoftalmos, que este no es muy aparente inmediatamente, pero debido a lo que hay edema y hay hemorragia. Ajá. Su causa habitual es la herniación de la grasa orbitaria hacia el seno maxilar. Sí, Seguimos con los exoftalmos. sí. Este es raro, pero puede deberse al desplazamiento hacia arriba del piso de la órbita. Ujú, Después tenemos la diplopia, que sí, se debe a un atrapamiento de los músculos oblicuos o rectos inferiores del ojo, sí. y también a las lesiones de la rama del tercer par craneal. Ujú. Y después tenemos la lesión sensitiva. Se da sobre todo en lo que es el nervio El paciente no infraorbitario. siente, le picas, le tocas y no siente, ¿verdad? Y por último tenemos pues otras manifestaciones. ¿Dale? Que pueden ser variables. Sí, que viene Que siendo, son por hemorragia, ejemplo, la hemorragia subconjuntiva, la laceración corneal, las lesiones de la pupila, la hemorragia de la cámara anterior, glaucoma secundario y lesiones de la retina. o sea, ya corresponde al oculista ver eso, ¿verdad? Cuando el otorrino nos llega y si se presenta algo de eso, ver al oculista. ¿Qué más? Pues en la radiografía simple es de mucha utilidad para diagnosticar las fracturas orbitarias. Sí, También vamos a tener la proyección de Water, que esta ofrece una valoración adecuada del contorno del piso y del borde orbitario de la relación con los senos sí. maxilares. Ujú. La fractura de la lámina La papiracia papiroidea, del etmoides, que es la pared lateral del ojo, sí, la pared interna. esta va a poder ocasionar efisema subcutáneo de la órbita. Y Sí, también podríamos tener la tomografía axial computarizada, que esta es especial cuando se sospecha la presencia de cuerpos extraños. sí, ahí lo mejor cuando sospechemos fracturas de la órbita, de preferencia ahí irnos a la tomografía, ¿verdad? Ujú. ¿Qué más? Y a veces la de la resonancia para ver detalle. ¿Cuál es el tratamiento? Después tenemos el tratamiento, que se va a dividir en dos, en diplopia y en oftalmos. Sí, Se recomienda reparar la fractura orbitaria en los primeros 7 a 10 días de la así es. lesión. Así es. ¿Qué más? Como todo tipo de fractura, siempre tratar de repararlas tempranamente. La técnica, rápidamente dila. Esta se va a tratar de una incisión transversal abajo del párpado Ahí inferior, está descrito abajo en el dibujo, ¿sí? tratando de seguir un pliegue natural de la piel. La Sí, incisión se lleva a través de la piel y del músculo oblicuo de los párpados hasta el periósteo del borde orbitario inferior, que se corta en 3 milímetros debajo de este borde. Con una disector de Kotle o de o Fritz. Friel. Y se levanta el periósteo hasta que llegas a la fractura. ¿Qué más? Y luego ya Después, se coloca, ahí se localiza la fractura y se coloca o placas de titanio donde tiene las flechitas a la mitad, ¿sí? O se coloca cartílago o materiales celoplásticos, elástico y se corrige. Ahí vemos el dibujo a la derecha, lo que se le pone en la fractura de la órbita. Con que nos quede esa idea, ¿verdad? sí, Ahí se está aplica un descrito. implante. Un implante. ¿Qué más? Okay. Una vez Una vez se colocado el realiza una implante, prueba, se realiza una prueba de tracción ocular para girar el ojo y valorarlo si el implante exactamente, que el permanece en ojo su no quede posición. atrapado, ¿verdad? Ajá, Sí, se mueve y vamos a ver el borde orbitario inferior con alambre número 6. sí. Para el cierre de la herida se sutura con un
un periósteo con catgut de 4 a 0 y el músculo orbitario del párpado se va a cerrar con el catgut de 5 a 0 y Sí. la piel se cierra con el nylon de 5 a 0. Bien, ya eso es técnica quirúrgica, eso no les interesa mucho, pero más o menos lo dejé ver que se den una idea de las fracturas, que no se les olvide, fracturas del piso orbitario, cómo se corrigen a través de una incisión infraorbitaria, desperiodización, localización y poner algún material sintético para tapar esa fractura. ¿Qué más? Después tenemos las ¿Complicaciones cuáles son? del tratamiento. Esta pues puede tener diplopia residual. Esta pues se normaliza la función de los músculos extraoculares, lo que es principalmente el recto y el oblicuo inferior, Sí. durante las primeras semanas. Si persiste más de 6 meses, se va a solicitar valoración oftalmológica para la cirugía extraocular. Sí. Después tenemos los enoftalmos persistentes. Pues se va a aplicar implantes más gruesos entre el periósteo y el piso óseo de Sí. la órbita. Después tenemos la expulsión del implante. Esto se da principalmente cuando hay un implante grande o también se pone aloplásticos y cuando no se cierra adecuadamente lo que es el periósteo infraorbitario. Las infecciones, que aquí se recomienda el uso de antibiótico para reducirlos, principalmente las cefalosporinas de segunda y tercera generación, 1 hora antes y 8 horas después de la cirugía. Y tenemos la hipoestasia de la región del nervio infraorbitario. Esto se da principalmente cuando es por la fractura o también por la cirugía. Después tenemos la descomprensión del nervio óptico. Se da aproximadamente 5% de los pacientes con traumatismo craneofaciales. Desarrolla un grado variable de afectación del sistema visual, entre los que se encuentran el ifema, luxación del cristalino, hemorragia del vítreo, rotura escleral, hematoma retrovulvar, ceguera cortical y daño del nervio óptico secundario a comprensión de por edema, hematomas o fragmentos óseos. Estos pacientes requieren una valoración oftalmica completa, con exámenes de fondo de ojo, respuesta visual evocada, mediación de la presión intraocular, tomografía axial computarizada y resonancia magnética. El tratamiento de la lesión del nervio óptico incluye megadosis de esteroides a base de metilprednisolona con bola inicial de 30 miligramos por kilo, y un segundo de una infusión continua de una dosis de 54 miligramos por kilo para cada 24 horas. Sí, ¿qué más?